nuera intentó robarme mi fortuna y le mostré al juez un video que lo cambió todo. Las palabras se deslizaron de los labios perfectamente brillantes de Samantha, mientras se inclinaba cerca durante el receso judicial. Levanté mi teléfono y sonreí dulcemente. «Señoría, ¿puedo reproducir un video de ella de anoche?» El color se drenó del rostro botoxeado de Samantha, más rápido que el agua por un desagüe. El juez Morrison arqueó una ceja desde el estrado. «Señora Mitchell, por favor, regrese a su asiento. Abordaremos cualquier nueva evidencia después del descanso. Mi nombre es Dorothy Mitchell, aunque la mayoría me llama Dot. Tengo 68 años y hasta hace 8 meses pensé que conocía bastante bien a mi nuera. Resulta que no la conocía en absoluto. 3 días antes había estado sentada en este mismo juzgado, escuchando al abogado de Samantha pintarme como una vieja codiciosa que había manipulado a mi hijo moribundo para que cambiara su testamento. Según su demanda, de alguna manera había lavado el cerebro a mi Miguel para que me dejara su casa, sus ahorros y su póliza de seguro de vida. La audacia de esa mujer, sentada allí con su vestido negro de diseñador, el mismo que había usado en su funeral, haciéndose pasar por la viuda afligida. Mi cliente tiene motivos para creer que el testamento fue falsificado. Habías anunciado su abogado dramáticamente. La señora Dorothy Mitchell tuvo tanto el motivo como la oportunidad de manipular a un hombre afligido en sus últimos momentos. Observé desde la galería cómo 12 jurados seguían cada palabra. Samantha se secaba los ojos con un pañuelo. La imagen de la devastación. Era buena. Se lo concedo. 20 años en ventas farmacéuticas le habían enseñado a vender cualquier cosa, incluso mentiras envueltas en lágrimas de cocodrilo. Pero he aquí la cosa de tener 68 años. Desarrollas un sexto sentido para las personas que no son lo que parecen. Y la esposa de mi hijo me había estado dando señales de alarma durante meses antes de que Miguel muriera. El juez había programado esta audiencia para determinar si había pruebas suficientes para proceder con la impugnación del testamento por parte de Samantha. Necesitaba demostrar que de alguna manera había coaccionado a Miguel, que no estaba en su sano juicio cuando había actualizado su plan patrimonial 6 semanas antes del accidente. Lo que ella no sabía era que yo tenía mi propio seguro, del tipo que haría que deseara no haber conocido nunca a mi familia. Cuando el ujier nos llamó de nuevo al orden, crucé la mirada de Samantha y le guiñé un ojo. Hace 24 horas había estado lista para rendirme y dejarle tener lo que quisiera. El duelo hace eso contigo. Te cansa. Te hace seguir el camino de menor resistencia. Pero eso fue antes de ver el video. La llamada telefónica llegó a las 2:17 a.m. de un martes de marzo. Lo recuerdo porque estaba mirando el reloj digital en mi mesita de noche, preguntándome si el dolor en el pecho era acidez estomacal o algo peor. A mi edad, nunca se sabe. Señora Mitchell, la voz era joven, profesional, cuidadosamente neutral. Soy el oficial Bradley de la Policía Estatal. Llamo sobre su hijo, Michael. Siempre había sabido que esta llamada llegaría algún día, no porque Michael fuera imprudente, todo lo contrario. Mi chico era del tipo cuidadoso. Siempre usaba el cinturón de seguridad, nunca conducía ebrio. Mantenía su coche en perfecto estado. Pero viajaba por trabajo. Pasaba la mitad de su vida en carreteras entre reuniones con clientes. Las estadísticas alcanzan a todos eventualmente. He habido un accidente. El oficial Bradley continuó. Lamento informarle que Michael murió instantáneamente cuando un semirremolque se saltó un semáforo en rojo en la intersección de la Ruta 15 y Miller Road. Lo curioso de las noticias devastadoras es cómo tu cerebro intenta rechazarlas.
Al principio, escuché las palabras, entendí su significado, pero una parte de mí seguía insistiendo en que había habido un error. No mi Miguel, no mi bebé que llamaba todos los domingos, que todavía me traía flores el día de la madre, que nunca se había perdido ninguna de mis cenas de cumpleaños. Samantha llegó al hospital antes que yo. Ya estaba en modo viuda total cuando entré en la sala de espera familiar, con la máscara corrida, aferrada al anillo de bodas de Michael como una reliquia sagrada. Cayó en mis brazos, sollozando, y por un momento olvidé todas mis reservas sobre ella. «Realmente se ha ido, Dot», susurró contra mi hombro. «No puedo creer que realmente se haya ido». La abracé fuerte. Esta mujer a la que nunca me había calentado del todo, pero que había aprendido a tolerar por el bien de Michael. En ese momento, éramos solo dos personas que habíamos perdido al hombre que ambas amábamos, a nuestra manera. La planificación del funeral sacó a relucir los verdaderos colores de Samantha. Quería todo caro, elaborado, digno de la estatura de un hombre como Michael. Sin importarle que a mi práctico hijo le hubieran puesto los ojos en blanco ante el ataúd de 10.000 liro y el cuarteto de sinfónica que insistió en contratar para el servicio. «Quiero que la gente lo recuerde adecuadamente», dijo cuando sugerí algo más sencillo. «Michael se merece lo mejor». Lo que Michael merecía era ser recordado por su amabilidad, sus terribles chistes de papá, la forma en que podía arreglar cualquier cosa con cinta adhesiva y determinación. Pero Samantha era la que pagaba, así que Samantha salía ganando. La lectura del testamento ocurrió 2 semanas después del funeral. Samantha había asumido que todo iría a ella automáticamente. La casa, el dinero del seguro, las cuentas de inversión que Michael había estado acumulando desde la universidad. Su cara cuando el abogado leyó los términos reales fue algo digno de ver. Dejo mi casa en 847 Maple Drive a mi madre, Dorothy Mitchell, con la esperanza de que encuentre consuelo allí. La voz del abogado era firme, profesional. Mi póliza de seguro de vida y mis cuentas de jubilación se dividirán a partes iguales entre mi esposa Samantha y mi madre Dorothy. El shock de Samantha fue genuino. «Debe haber algún error», dijo. «Discutimos esto el mes pasado. Michael dijo que todo vendríase a mí». Pero no hubo ningún error. Michael había actualizado su testamento 6 semanas antes de morir, añadiéndome como beneficiaria y cambiando la escritura de la casa por completo. Nunca se lo había mencionado a ninguna de las dos. Esa debería haber sido mi primera pista de que mi hijo sabía algo que yo no. La demanda llegó 3 meses después del funeral, entregada por un mensajero, mientras regaba las rosas que Michael había plantado para mí la primavera pasada. Los papeles eran gruesos, oficiales y llenos de acusaciones que me hacían temblar las manos. Influencia indebida, incapacidad mental, manipulación fraudulenta de un individuo vulnerable. Según el equipo legal de Samantha, de alguna manera había convencido a mi hijo de que cambiara su testamento, mientras estaba emocionalmente comprometido tras su diagnóstico de diabetes ese mismo año. Sin importar que el nivel de azúcar en sangre de Michael hubiera estado perfectamente controlado con medicación, o que hubiera estado más lúcido que nunca en sus últimos meses. Los abogados pintaron la imagen de una madre manipuladora, aprovechándose de los miedos de su hijo a la mortalidad. Afirmaron que le había presionado durante sus visitas semanales, convenciéndole de que Samantha solo estaba interesada en su dinero, jugando con sus emociones hasta que él reescribió todo su plan patrimonial. Era ficción completa, pero era ficción convincente. «Señora Mitchell, mi abogado, James Worthington,
Me explicó durante nuestra primera reunión. No necesitan probar sus afirmaciones más allá de una duda razonable. Esto es un tribunal civil. Solo necesitan demostrar que es más probable que no, que usted influyera indebidamente en Michael. James tenía 72 años, un amigo de la familia que había gestionado el patrimonio de mi difunto esposo años atrás. Tenía ojos amables detrás de gafas de alambre y la paciencia para explicar conceptos legales a una mujer que nunca apenas había sido demandada por nadie, y menos aún por su propia nuera. «El momento juega en nuestra contra», admitió. 6 semanas antes de su muerte, Michael cambia de repente su testamento drásticamente, sin historial de cambios en la planificación patrimonial, sin desacuerdos documentados con Samantha, sin razón aparente para la modificación. Pero había una razón. Simplemente aún no sabía cuál era. La deposición estaba programada para un martes de septiembre. La abogada de Samantha, Patricia Grimm, era exactamente lo que se esperaría. Elegante traje, lengua afilada y lo suficientemente aguda como para cortar el cristal con sus preguntas. Había construido su carrera en litigios de sucesiones, convirtiendo las disputas familiares en dramas rentables en los tribunales. «Señora Mitchell», había comenzado. Su voz era miel con matices de veneno. ¿Con qué frecuencia visitaba a su hijo en los meses previos a su muerte? «Todos los domingos a cenar», respondí honestamente. Era nuestra tradición, y durante estas visitas discutían su matrimonio. «A veces. No tiene sentido mentir». Michael me había confiado las habituales altibajos matrimoniales, los caros hábitos de compra de Samantha, su falta de interés en tener hijos, la forma en que parecía más interesada en su estatus social que en su relación. ¿Alguna vez sugirió que Samantha solo estaba interesada en su dinero? Hice una pausa, recordando conversaciones que había intentado olvidar. Puede que haya expresado preocupaciones. Patricia había sonreído entonces, la expresión de un tiburón oliendo sangre en el agua. ¿Preocupaciones sobre qué, específicamente? ¿Sobre si realmente lo amaba o solo el estilo de vida que él proporcionaba? La verdad era que nunca me había gustado Samantha desde el momento en que Michael la trajo a casa. Era hermosa, encantadora y completamente inadecuada para mi hijo. Pero las madres no se supone que digan esas cosas, así que me callé y esperé lo mejor. Ahora mi honestidad estaba siendo utilizada como evidencia en mi contra. La verdad sobre Samantha provino de la fuente más inesperada. El nieto de 16 años de mi vecino, Tyler. El chico siempre andaba jugueteando con su dron, volándolo sobre el vecindario, a pesar de las repetidas quejas de la asociación de propietarios. «Señora Mitchell». Tyler había aparecido en mi puerta 3 días después de mi deposición, sosteniendo su teléfono con la intensidad torpe que solo los adolescentes pueden manejar. «Creo que necesita ver algo». Lo que Tyler me mostró lo cambió todo. El video era granuloso, filmado desde arriba por la cámara de su dron, la noche anterior al funeral de Michael. Tyler había estado probando las capacidades de visión nocturna del dron cuando capturó algo extraordinario. Samantha en el patio trasero de lo que se suponía que era la casa de luto de nuestra familia, envuelta en los brazos de un hombre que definitivamente no era mi hijo muerto. «No intentaba espiar ni nada», explicó Tyler con la cara roja de vergüenza. «Solo estaba volando después del anochecer, porque mi mamá dijo que no podía durante el día». Pero cuando vi la filmación más tarde, la marca de tiempo del video era condenatoria. 11:47 p.m. Menos de 12 horas antes de que todos nos hubiéramos parado frente a la tumba para enterrar a Michael. Mientras yo había estado despierta con el corazón roto,
Mientras amigos y familiares se preparaban para decir sus últimos adiós, Samantha había estado teniendo lo que solo podría describirse como una conversación muy íntima con un extraño. ¿Sabe quién es el hombre?, le pregunté a Tyler, rebobinando el video para ver mejor la figura. Sí, es el señor Rodríguez de la oficina de seguros de Main Street. Mi mamá obtiene nuestro seguro de auto de él. Carlos Rodríguez. El nombre no me significaba nada, pero una búsqueda rápida en Internet reveló todo lo que necesitaba saber. Rodríguez era, de hecho, un agente de seguros, pero, lo más importante, se especializaba en pólizas de seguro de vida. Su perfil de LinkedIn presumía de ayudar a los clientes a maximizar su cobertura y sus reclamaciones. Las piezas empezaron a encajar como fichas de dominó. La insistencia de Samantha en el costoso funeral. Su suposición inmediata de que heredaría todo. Su rápido cambio a impugnar el testamento cuando se enteró de los cambios. Su confianza en que podía demostrar que yo había manipulado a Michael. Ella no solo había estado planeando la muerte de Michael, había estado planeando lo que vendría después. Tyler, le dije con cuidado, necesito que guardes este video en un lugar seguro. Y necesito que no le digas a nadie más al respecto todavía. ¿Puedes hacer eso por mí? El chico asintió solemnemente, entendiendo sin explicación que había tropezado con algo importante. ¿Debo borrarlo del dron? Absolutamente no. Haz copias. Envíatelo por correo electrónico. Ponlo en una unidad flash. Este podría ser el video más importante que jamás hayas grabado. Durante la semana siguiente, hice mi propia investigación. Carlos Rodríguez tenía esposa e hijos en Springfield, a unos 50 kilómetros de distancia. Su oficina de seguros era una pequeña operación, apenas rentable según los registros públicos. Conducía un Honda de 10 años y vivía en una modesta casa de campo con una hipoteca que estaba bajo el agua. En otras palabras, exactamente el tipo de hombre que podría ser tentado por una mujer recién enviudada con un pago sustancial de seguro de vida en camino. La pregunta era, ¿cuánto tiempo habían estado planeando esto? Pasé las siguientes 2 semanas reuniendo una línea de tiempo que haría que un detective se enorgulleciera. Registros bancarios, registros telefónicos, publicaciones en redes sociales. Todo lo que pude acceder legalmente sobre las actividades de Samantha en los meses previos a la muerte de Michael. Lo que encontré pintó la imagen de una mujer que se había estado preparando para la viudez con asombrosa eficiencia. 3 meses antes del accidente, Samantha había comenzado a ver a una nueva terapeuta, la doctora Jennifer Walsh, que se especializaba en consejería de duelo y transiciones vitales. 2 meses antes, se unió a un grupo de apoyo para mujeres que enfrentaban grandes cambios en la vida. 6 semanas antes de que muriera Michael, había actualizado su propio testamento y beneficiarios de seguro de vida. La misma semana que Michael había cambiado su testamento. James Worthington estaba fascinado cuando le llevé mi investigación. Dorothy, este es un trabajo de detective notable, pero debemos tener cuidado de cómo lo usamos. Parte de esto podría verse como una coincidencia. ¿Y el video?, pregunté, mostrándole la filmación de Tyler en mi teléfono. James lo había visto 3 veces, ajustándose las gafas y entrecerrando los ojos a la pequeña pantalla. Esto es significativo, pero necesitamos establecer cuándo comenzó su relación. Si comenzó después de la muerte de Michael, no necesariamente prueba nada sobre el testamento. Ahí fue cuando recordé el teléfono de Samantha. Michael era anticuado en tecnología, pero había insistido en compartir planes telefónicos para ahorrar dinero.
Como titular de la cuenta todavía tenía acceso a registros detallados de facturación que se remontaban a 2 años. Tomó algo de búsqueda, pero encontré lo que estaba buscando. Llamadas y mensajes de texto regulares entre Samantha y Carlos Rodríguez, a partir de 8 meses antes de la muerte de Michael. 8 meses. Su aventura había comenzado casi inmediatamente después del diagnóstico de diabetes de Michael, cuando él había comenzado a hablar de actualizar su planificación patrimonial. «Esto lo cambia todo», dijo James cuando le mostré los registros telefónicos. «Podemos establecer un patrón de engaño. Podemos mostrar el motivo de querer que Michael muriera. Pero quería más que solo ganar la demanda. Quería que Samantha enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Michael merecía justicia, y yo me aseguraría de que la tuviera». La audiencia preliminar estaba programada para la semana siguiente. La abogada de Samantha presentaría su caso sobre por qué el testamento debería ser revocado, y James respondería con nuestra defensa. Se suponía que era un procedimiento rutinario, una oportunidad para que el juez determinara si había pruebas suficientes para proceder a juicio. Patricia Grimm no tenía idea de lo que se avecinaba. Pasé el fin de semana antes de la audiencia practicando mi testimonio con James. Repasamos cada detalle, cada pregunta que pudieran hacer, cada pieza de evidencia que planeábamos presentar. Pero dejamos el video para el final. Nuestra opción nuclear, la evidencia que destruiría por completo la credibilidad de Samantha. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó James el domingo por la noche. Una vez que reproduzcamos ese video en el tribunal, no hay vuelta atrás. La vida de Samantha quedará arruinada. Había pensado en Michael, en el hombre que me llamaba todos los domingos, que me traía sopa cuando estaba enferma, que había confiado completamente en su esposa hasta el momento de su muerte. Había pensado en el funeral, donde Samantha había llorado tan convincentemente que incluso yo me había compadecido de ella. Ella arruinó su propia vida en el momento en que decidió engañar a mi hijo. Le dije a James, solo me estoy asegurando de que todos lo sepan. La mañana de la audiencia, me vestí cuidadosamente con el traje azul marino que había usado en el funeral de Michael. Quería que Samantha me viera y recordara ese día. Recordar cómo había llorado en mi hombro mientras planeaba su futuro con otro hombre. Al entrar en el juzgado, sentí la presencia de Michael a mi lado. Mi hijo siempre había creído en hacer lo correcto, sin importar cuán difícil fuera. Hoy iba a Kepa a hacer lo correcto para ambos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera oscura y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran ligeramente enfermos. Samantha se sentó en la mesa de la demandante con un sobrio traje negro, su cabello rubio recogido en un moño sombrío. Había perfeccionado la imagen de una viuda afligida que buscaba justicia. La jueza Morrison era una mujer práctica de unos 60 años, que había estado manejando casos de tribunales de familia durante más de 20 años. Tenía la expresión cansada de alguien que había visto todas las variaciones posibles de la codicia humana y la disfunción familiar. Patricia Grimm comenzó con una actuación digna de un Oscar. Me pintó como una vieja amargada que había manipulado a su hijo moribundo. Se había aprovechado de sus miedos a la mortalidad y la había convencido de desheredar a su amorosa esposa. Presentó evidencia de mis visitas de los domingos, mis comentarios inapropiados sobre los hábitos de gasto de Samantha y mi sospechosa conocimiento de los asuntos financieros de Michael. Señoras y señores, concluyó Grimm, gesticulando dramáticamente hacia la jueza. Dorothy Mitchell vio una oportunidad para robar el legado de su hijo de la mujer
con la que eligió casarse. Explotó el breve momento de vulnerabilidad de Michael después de su diagnóstico para reescribir su testamento a su favor. Esto no es nada menos que abuso de ancianos a la inversa, una madre aprovechándose de su propio hijo. Fue una narrativa convincente. Si no hubiera sabido la verdad, podría haberla creído yo misma. La apertura de James fue más tranquila, más metódica. Se centró en los hechos, la competencia mental de Michael, la legitimidad de sus decisiones de planificación patrimonial, la ausencia de cualquier evidencia de que yo lo hubiera coaccionado de alguna manera. Pintó a Michael como un hombre reflexivo que había hecho cambios cuidadosamente considerados en su testamento, por razones que se aclararían. Señoría, concluyó James, Michael Mitchell no fue víctima de manipulación. Fue un hombre que descubrió algo sobre su matrimonio que cambió fundamentalmente cómo quería distribuir sus assets. La evidencia mostrará que sus decisiones no solo fueron racionales, sino necesarias. Eso captó la atención de Samantha. La vi inclinarse y susurrarle urgentemente a su abogado, quien negó con la cabeza despectivamente. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El primer testigo fue el Dr. Peterson, el endocrinólogo de Michael, quien testificó que la diabetes de mi hijo estaba bien controlada y no tenía impacto en su función cognitiva. Patricia Grimm intentó sugerir que el diagnóstico en sí mismo podría haber causado angustia emocional, pero el Dr. Peterson lo desestimó rápidamente. El señor Mitchell estaba realmente aliviado de finalmente tener una explicación para sus síntomas. Testificó que él era optimista sobre su plan de tratamiento y no mostraba signos de depresión o ansiedad. Luego vino el abogado de planificación patrimonial de Michael, quien confirmó que mi hijo parecía completamente racional y decidido al actualizar su testamento. Específicamente solicitó que los cambios se mantuvieran confidenciales. El abogado testificó que dijo que quería proteger a su familia de estrés innecesario. Proteger a su familia. Mi corazón se encogió al pensar en Michael tratando de protegerme de la verdad sobre Samantha, incluso mientras planeaba lo peor. Cuando fue nuestro turno de presentar pruebas, James comenzó con los registros telefónicos. Patricia Grimm se opuso de inmediato, alegando que eran irrelevantes para la cuestión de la validez del testamento, pero la jueza Morrison lo permitió. Y vi la cara de Samantha palidecer cuando James leyó las fechas y horas de sus llamadas a Carlos Rodríguez. Estos registros muestran un patrón de comunicación entre la señora Samantha Mitchell y el señor Carlos Rodríguez, que comienza 8 meses antes de la muerte de Michael Mitchell, explicó James. La frecuencia y el momento de estas comunicaciones sugieren una relación que precede a los cambios en el testamento, por varios meses. Samantha estaba susurrando frenéticamente a su abogado ahora, su compostura cuidadosa, resquebrajándose. Patricia Grimm pidió un receso, alegando que necesitaba revisar las nuevas pruebas, pero la jueza Morrison denegó la solicitud. Continuaremos, dijo la jueza con firmeza. ¿Tiene el señor Worthington pruebas adicionales que presentar? James sonrió. Sí, señoría. Nos gustaría presentar como prueba una grabación de video que muestra la relación de la señora Mitchell con el señor Rodríguez la noche antes del funeral de su esposo. Fue entonces cuando Samantha cometió su error fatal. Durante la breve pausa mientras James preparaba el equipo de video, se inclinó hacia mí y siseó. «Voy a dejarte sin nada, vieja inútil». Levanté mi teléfono y le pregunté a la jueza: «Señoría, ¿puedo reproducir un video de ella de anoche?» Las cejas de la jueza Morrison se dispararon ante mi pregunta y tuve que reprimir una sonrisa.
Samantha parecía confundida, probablemente preguntándose qué video podría tener de anoche. Pobre cosa, no tenía idea de que estaba hablando de las imágenes del dron de Tyler de hace 8 meses. «Señora Mitchell», dijo la jueza con cuidado, ¿sugiere que tiene pruebas adicionales? De hecho, lo hago, señoría. Le entregué mi teléfono a James, quien lo conectó al sistema de visualización de la sala del tribunal. Este video fue tomado la noche antes del funeral de mi hijo. La filmación comenzó a reproducirse en la pantalla grande. Incluso con la calidad granulosa de visión nocturna, no había duda de lo que estábamos viendo. Samantha en mi patio trasero, en un abrazo apasionado con Carlos Rodríguez, mientras su esposo yacía en una funeraria al otro lado de la ciudad. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Podrías haber oído caer un alfiler sobre el suelo de mármol. El rostro de Samantha pasó por varias emociones: confusión, reconocimiento, horror y, finalmente, cálculo desesperado. «Eso no es lo que parece», soltó poniéndose de pie de un salto. «Carlos solo me estaba consolando. Estaba angustiada por los arreglos del funeral». La jueza Morrison levantó la mano pidiendo silencio. «Señora Mitchell, por favor, siéntese. Señor Worthington, ¿puede establecer la autenticidad y el origen de esta grabación?» James asintió. «Señoría, este video fue capturado por la cámara de un dron de un vecino. Tenemos la filmación original completa con metadatos que muestran la fecha, hora y coordenadas GPS. El vecino que lo grabó está disponible para testificar si es necesario». El pobre Tyler probablemente estaba en clase de matemáticas ahora mismo, sin tener idea de que su pasatiempo con el dron acababa de arruinar un caso legal. Hice una nota mental para comprarle a ese chico la tarjeta de regalo más grande de la tienda de electrónica que pudiera encontrar. Patricia Grimm estaba barajando frenéticamente papeles, claramente tratando de reagruparse. «Señoría, este video no prueba nada sobre la validez del testamento. Las relaciones personales de mi cliente después de la muerte de su esposo son irrelevantes para determinar si la señora Dorothy Mitchell manipuló a su hijo». «Después», intervino James suavemente. «Señora Grimm, este video se tomó antes del funeral, no después. Y como establecimos con los registros telefónicos, esta relación comenzó meses antes de la muerte de Michael Mitchell». La jueza estudió la marca de tiempo en la pantalla. La grabación muestra las 11:47 p.m. del 15 de marzo. ¿Cuándo fue el funeral, señor Worthington? El 16 de marzo a las 2 p.m., señoría. Menos de 14 horas después. La expresión de la jueza Morrison se endureció al volverse hacia Samantha. «Señora Mitchell, usted estaba involucrada en lo que parece ser una relación íntima con otro hombre la noche antes de enterrar a su esposo». Samantha abrió la boca, luego la cerró, pareciendo un pez jadeando por aire. Finalmente, logró decir: «Estaba vulnerable, de duelo. Carlos solo estaba siendo solidario». «¿Solidario?» No pude evitarlo. La palabra salió con suficiente sarcasmo como para escarchar las ventanas. La jueza Morrison me lanzó una mirada de advertencia, pero capté un atisbo de diversión en sus ojos. El impulso había cambiado por completo. Lo que había comenzado como el ataque de Samantha a mi carácter se había convertido en una exposición de sus propias mentiras. James presionó la ventaja, presentando la experiencia de Carlos Rodríguez en seguros y el conveniente momento de los cambios en la planificación patrimonial de Michael. Para cuando nos tomamos un descanso para almorzar, Samantha parecía haber envejecido 10 años en 2 horas. Durante el receso para almorzar, observé a Samantha acurrucada con su equipo legal en el pasillo del juzgado. Estaba gesticulando salvajemente
su fachada de viuda cuidadosamente construida completamente destrozada. Patricia Grimm parecía querer estar en cualquier otro lugar del mundo. «Dorothy, esto es un trabajo de detective increíble», dijo James en voz baja mientras nos sentábamos en su coche compartiendo sándwiches. «¿Van a intentar separar la infidelidad del litigio del testamento?» Grimm argumentará que, incluso si Samantha fue infiel, eso no prueba que usted manipuló a Michael. Pero explica por qué él cambió el testamento. Se lo explico. Descubrió la aventura. ¿Puede pensar en algo? ¿Alguna conversación? ¿Algún cambio en el comportamiento de Michael en esas últimas semanas? Había estado pensando en esto durante meses. Michael había estado diferente en sus últimas visitas. Más reflexivo. Casi melancólico. Había pasado tiempo extra mirando viejos álbumes de fotos, haciendo preguntas sobre su padre y nuestro primer matrimonio. En ese momento, lo había atribuido al diagnóstico de diabetes, haciéndole contemplativo sobre la mortalidad. Me preguntaba constantemente sobre la confianza. Recordé de repente. ¿Cómo sabía que podía confiar en su padre? ¿Cómo se sabe cuándo alguien realmente te ama en comparación con cuando solo está interpretando un papel? James tomó notas en su blog legal. ¿Algo más? Me trajo la caja de joyas de su abuela 2 semanas antes de morir. Dijo que quería que la tuviera para guardarla. En ese momento me pareció dulce, pero ahora parece que estaba sacando activos del alcance de Samantha. James terminó. Dorothy, creo que su hijo sabía exactamente lo que estaba pasando. La pregunta es, ¿podemos probarlo? Cuando el tribunal se reanudó, Patricia Grimm salió atacando. Llamó a la doctora Jennifer Walsh, la terapeuta de Samantha, quien testificó sobre el genuino duelo y angustia emocional de su paciente tras el diagnóstico de diabetes. Pintó a Samantha como una esposa devota que luchaba con la posible mortalidad de su esposo. La señora Mitchell acudió a mí porque tenía dificultades para procesar el diagnóstico de su esposo. La doctora Kira Walsh testificó que tenía terror de perderlo y se sentía culpable por esos miedos. Fue una estrategia inteligente, replantear la aventura como una consecuencia del duelo, en lugar de la causa de las acciones de Michael. Pero James estaba listo. «Doctora Walsh», dijo durante el contrainterrogatorio, «¿cuándo comenzó la señora Mitchell a verla?» Aproximadamente 4 meses antes de la muerte de su esposo. Y durante sus sesiones, ¿mencionó alguna vez sentirse sospechosa del comportamiento de su esposo? ¿Preocupada de que pudiera estar ocultándole algo? La doctora Walsh vaciló. La confidencialidad del paciente me impide discutir el contenido específico de la sesión en detalle, pero ¿puede confirmar si se plantearon tales preocupaciones? Sí, expresó cierta ansiedad sobre el secretismo de su esposo en relación con asuntos financieros. Ahí estaba. Samantha estaba preocupada de que Michael la hubiera descubierto y estaba tratando de adelantarse a sus sospechas, desempeñando el papel de esposa preocupada. James presentó registros telefónicos que mostraban que Samantha en realidad había aumentado su contacto con Carlos Rodríguez en las semanas posteriores a sus primeras sesiones de terapia. En lugar de trabajar en su matrimonio, redobló su aventura. Al final del día, lo que quedaba de la credibilidad de Samantha pendía de un hilo, pero lo mejor estaba por venir. Carlos Rodríguez parecía exactamente lo que era, un vendedor de seguros de mediana edad que se había metido hasta el cuello. Cuando el ujier pronunció su nombre, subió al estrado como un hombre que se acerca a su propia ejecución. James lo había citado después de descubrir su papel en todo el plan. Patricia Grimm se había opuesto enérgicamente, pero la jueza Morrison estaba claramente interesada en escuchar la historia completa.
Señor Rodríguez, comenzó James. ¿Cuánto tiempo conoce a Samantha Mitchell? Unos 2 años, respondió Carlos, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y cómo se conocieron? Ella vino a mi oficina para discutir el aumento de la cobertura de seguro de vida de su esposo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto era peor de lo que había imaginado. ¿Cuándo fue esta reunión inicial? Octubre de 2022. Carlos miró nerviosamente a Samantha, quien estaba mirando la mesa frente a ella. Entonces, aproximadamente 8 meses antes de la muerte de Michael Mitchell, su primer contacto profesional con su esposa fue que ella quisiera aumentar su seguro de vida. Sí, señor. James dejó que eso calara antes de continuar. ¿Cuál era el monto de cobertura actual en ese momento? 200.000 euros. ¿Y a qué cantidad quería aumentarlo la señora Mitchell? Carlos se retorcía en su asiento. 800.000 euros. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La jueza Morrison golpeó con su martillo pidiendo orden, pero pude ver el cálculo en sus ojos. Un motivo de 800.000 euros para un asesinato no era poca cosa. ¿Accedió el señor Mitchell a este aumento? Inicialmente sí, pero luego vino a mi oficina aproximadamente 6 semanas antes de su muerte, queriendo hacer cambios. ¿Qué tipo de cambios? Quería reducir la cobertura al monto original y cambiar la estructura de beneficiarios. Las piezas encajaban como una sinfonía perfectamente orquestada. Michael había descubierto aquel aventura, se dio cuenta de lo que Samantha estaba planeando y se movió para proteger sus activos. Explicó por qué quería estos cambios. Carlos asintió miserablemente. Dijo que había aprendido cosas sobre su esposa que le hicieron reconsiderar su planificación patrimonial. Parecía herido, enojado, pero tratando de ocultarlo. ¿Procesó estos cambios? Sí, señor. La nueva póliza reflejaba una división 50-50 entre su esposa y su madre, con el monto de cobertura reducido. La cabeza de Samantha se levantó bruscamente ante esto. Claramente había estado esperando los 800.000 euros completos, sin saber que Michael la había superado meses antes de su muerte. Patricia Grimm intentó salvar algo durante su contrainterrogatorio, centrándose en la obvia aventura de Carlos con una mujer casada y sugiriendo que su testimonio estaba manchado por la culpa. Pero el daño estaba hecho. «Señor Rodríguez», preguntó, ¿no es cierto que usted persiguió una relación con la señora Mitchell porque sabía de la póliza de seguro? Fue una apuesta desesperada, pero Carlos sorprendió a todos al negar firmemente con la cabeza. «No, señora. Samantha me persiguió». Dijo que su matrimonio había terminado, que su esposo era controlador y sospechoso. Hizo que pareciera que estaba atrapada. ¿Y le creyó? Carlos miró directamente a Samantha por primera vez desde que subió al estrado. Quise creerla, pero mirando hacia atrás, creo que me eligió específicamente por mi acceso a la información del seguro. El hombre no era tan estúpido como parecía. Solo le había llevado 8 meses darse cuenta de que lo estaban usando. Esa tarde, James llamó con noticias que cambiaron todo lo que creía saber sobre los últimos meses de mi hijo. «Dorothy, necesitas sentarte para esto», dijo, su voz tensa de emoción. «He estado revisando los efectos personales de Michael que la compañía de seguros devolvió y encontré algo extraordinario». «¿Qué tipo de algo?» «Una carta dirigida a ti con fecha de 2 días antes de su muerte. Estaba escondida en su maletín, sellada en un sobre marcado para ser abierto solo si algo me sucede». Mis manos empezaron a temblar. «Léemela, Dorothy. Son 11 páginas. Voy para allá». James llegó 30 minutos después con un sobre de manila y la expresión más seria que jamás había visto en su rostro. Nos sentamos en la mesa de mi cocina.
la misma donde Michael y yo habíamos compartido tantas cenas de domingo. Y James extendió las páginas. «Tu hijo era un hombre extraordinario», dijo en voz baja, «y te amaba mucho». La carta estaba escrita así a mano con la cuidada caligrafía de Michael, la misma escritura que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras durante 35 años. «Mamá», comenzaba, «si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad, y ya no estoy aquí para protegerte de lo que he descubierto sobre Samantha». James leyó lentamente, haciendo pausas ocasionales para que las palabras calaran. Michael había sabido de la aventura durante 2 meses antes de su muerte. Había contratado a un investigador privado, reunido pruebas y planeado cuidadosamente su respuesta. No puedo probar que Samantha planea hacerme daño, pero tampoco puedo ignorar la evidencia. La póliza de seguro aumentada, su relación con Carlos Rodríguez, su repentino interés en mi testamento y planificación patrimonial. Es demasiado conveniente para ser una coincidencia. La carta detallaba todo. La aventura de Samantha, sus motivaciones financieras, su manipulación tanto de Michael como de Carlos. Pero lo más importante, reveló la estrategia de mi hijo. He cambiado mi testamento y mis pólizas de seguro para protegerte, mamá. Si algo me sucede, Samantha recibirá lo suficiente para mantener su estilo de vida por un tiempo, pero no lo suficiente para retirarse con su novio. Quiero que tengas la casa, las cuentas de inversión y la tranquilidad que conlleva la seguridad financiera. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando James llegó al último párrafo. Sé que esto será difícil de leer, mamá. Sé que te culparás por no haber visto a través del acto de Samantha antes, pero por favor, no lo hagas. Es una hábil manipuladora que me engañó durante años. Lo que importa ahora es que estés protegida. Usa los recursos que te dejo para vivir la vida que mereces. Y si Samantha intenta impugnar mi testamento, dele esta carta a James Worthington. Dile que confié en él para cuidarte cuando yo ya no pudiera. James dejó la carta y se quitó las gafas, secándose los ojos. Dorothy, tu hijo básicamente resolvió su propio caso desde la tumba. Miré las páginas cubiertas con la familiar escritura de Michael, sintiendo una mezcla de dolor y orgullo que amenazaba con abrumarme. Mi bebé había pasado sus últimas semanas protegiéndome, en lugar de enfrentarse a su esposa infiel. Había elegido la estrategia sobre la confrontación, la planificación sobre la pasión. James, dije cuando finalmente pude hablar, vamos a presentar esta carta en el tribunal mañana, ¿verdad? Absolutamente. Esto demuestra que Michael era mentalmente competente, actuando sobre información confiable y tomando decisiones racionales sobre su patrimonio. Destruye cualquier argumento sobre influencia indebida o manipulación. Pero más que eso, demostró algo más. Mi hijo me había amado lo suficiente como para sacrificar su propia tranquilidad para asegurar la mía. Incluso frente a la traición y el posible peligro, había pasado sus últimas semanas pensando en mi futuro, en lugar de en su propio miedo. Mañana, Samantha aprendería que había subestimado a ambos hombres de la familia Mitchell. El último día de la audiencia llegó con el tipo de mañana de octubre, nítida, que te hace sentir agradecido de estar vivo. Me vestí con el color favorito de Michael, el morado oscuro, y me puse el pin de solapa de la bandera estadounidense de su padre en la chaqueta. Hoy no se trataba solo de ganar un caso legal. Se trataba de honrar los últimos deseos de mi hijo. Samantha se veía demacrada cuando entró en la sala del tribunal. Su ropa de diseñador arrugada y su maquillaje incapaz de ocultar las ojeras bajo sus ojos.
Carlos brillaba por su ausencia en la galería, habiendo aparentemente decidido que su testimonio era suficiente participación por una vida. La jueza Morrison llamó a la corte al orden, y James se levantó para presentar nuestra última prueba. Señoría, nos gustaría presentar como prueba una carta escrita por Michael Mitchell 2 días antes de su muerte, dirigida a su madre y declarando claramente sus intenciones con respecto a su planificación patrimonial. Patricia Grimm se opuso de inmediato, alegando que la carta era un rumor y potencialmente fabricada, pero un experto en caligrafía que James había consultado durante la noche confirmó su autenticidad. La jueza Morrison la admitió como prueba. Mientras James leía la carta de Michael en voz alta, vi el rostro de Samantha pasar por shock, miedo y, finalmente, resignación. Había construido su caso sobre la suposición de que Michael había sido manipulado por mí, sin imaginar nunca que ella había estado 2 pasos por delante de él todo el tiempo. La carta destruyó cada argumento que había hecho. Michael no había estado confundido ni coaccionado. Había estado protegiendo a su familia de una mujer que descubrió que era peligrosa. Sus cambios en la planificación patrimonial no fueron el resultado de influencia indebida. Fueron la cuidadosa estrategia de un hombre que se había dado cuenta de que su esposa estaba planeando su destrucción financiera, si no algo peor. Señoría, concluyó James, esta carta demuestra sin lugar a dudas que Michael Mitchell actuaba racionalmente con pleno conocimiento de los hechos y con una clara comprensión de sus propios deseos. Los cambios en el testamento no solo fueron válidos, sino necesarios. El argumento final de Patricia Grimm fue, en el mejor de los casos, superficial. Intentó sugerir que la carta estaba motivada por paranoia o depresión, pero la evidencia pintó la imagen de un hombre cuidadoso y metódico, protegiendo sus activos de una mujer que lo había traicionado por completo. La jueza Morrison se retiró a su despacho durante menos de 1 hora. Cuando regresó, su expresión no dejó duda sobre su decisión. En el asunto de la sucesión de Michael Mitchell, no encuentro evidencia de influencia indebida, incapacidad mental o manipulación fraudulenta. El testamento fechado 6 semanas antes de la muerte del señor Mitchell es válido y se aplicará tal como está escrito. Hizo una pausa. Su mirada se posó en Samantha con un inconfundible disgusto. Además, remito este asunto a la oficina del fiscal de distrito para una investigación de posibles cargos de fraude, de seguros y conspiración. Se le informa a la señora Samantha Mitchell que debe retener un abogado penal. El martillo cayó con la finalidad de justicia servida. Samantha huyó de la sala del tribunal sin mirar atrás, sus sueños de dinero fácil y vida con Carlos Rodríguez desmoronándose a su alrededor. Más tarde supe que fue arrestada 3 semanas después por cargos de conspiración para cometer fraude de seguros. Carlos cooperó con los investigadores y recibió una sentencia reducida a cambio de su testimonio. En cuanto a mí, heredé todo lo que Michael había querido que tuviera: la casa, las inversiones y, lo más importante, el conocimiento de que mi hijo me había amado lo suficiente como para pasar sus últimas semanas asegurando mi seguridad. Todavía vivo en la casa de Michael, rodeada de sus libros y el jardín que él plantó para mí. Todos los domingos preparo la cena para uno y recuerdo al hombre que me llamaba todas las semanas durante 35 años. La mesa del comedor parece demasiado grande ahora, pero mantengo su silla exactamente donde la dejó. A veces, la esposa de Carlos Rodríguez llama para agradecerme por exponer la aventura que destruyó su matrimonio, pero finalmente la salvó de un hombre con una moral flexible y gustos caros. A veces, Tyler pasa para mostrarme nuevas imágenes de drones de aves migratorias o atardeceres espectaculares.
Su video cambió nuestras vidas, aunque probablemente él aún no lo entienda del todo. Tengo 71 años ahora, financieramente segura y finalmente libre de la manipulación y el drama que definieron los últimos años de la vida de Michael. El último regalo de mi hijo no fue solo la herencia, fue la verdad que nos liberó a ambos. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.